סוף היום אני רוצה לחזור הביתה, בכל הדרכים רק אליך, כל מה שסגור לי פתוח בידיך, אין לי בלעדיך. Shalom, hermanos. Le habla Rabino Joseph. Siempre dando gracias al Eterno, siempre teniendo o tratando de tener una actitud de gratitud para el Santo Bendito. Amén. Y esto, ¿cierto?, que repetimos toda la semana, es una tremenda verdad para nosotros, que tenemos en el Eterno la razón de vivir y el sentido de nuestras vidas. Y debido a eso es que agradecemos tanto al Santo Bendito tener una parashá cada semana, ¿verdad? Y una parashá que está diseñada y preparada por el Santo Bendito es para nuestras vidas. Esta semana necesitamos, ¿cierto?, una energía especial y esa energía nos llega en la forma y en el formato de una parashá. Así que bendito sea el Eterno por su buena misericordia, por su compasión para con nosotros y por su eterna fidelidad para con su pueblo. Esta semana, la semana que se inicia con el día 3 de Kislev, en el año 5783 de la creación del mundo, 27 de noviembre del 2022, nos corresponde la séptima parashá, la parashá Vayetze, y salió una parashá buena, muy muy buena. Ya la semana pasada comienzan los problemas para nuestro padre Jacob, la parashá de Toldot, comienzan los problemas, ¿cierto? Y vemos cómo en la parashá de Toldot nuestro padre Isaac quiere bendecir a Jacob, cosa que nos llama mucho la atención. Primero llama la atención porque nunca se había sabido de un patriarca que quisiera bendecir a nadie. Tampoco sabemos, no hay registro de que Adán Arishon, el primer Adán, haya bendecido a nadie. Noé tampoco bendijo a nadie, ¿cierto? Abraham tampoco, pero Isaac sí quiere bendecir. Eso es lo primero que nos queda de extraño la semana pasada, la parashá pasada. Aparte de eso, hay un hecho que sí llama mucho la atención. ¿Por qué bendecir a uno y no a dos? Y eso nos habla de que la verajá que aparece, ¿cierto?, la bendición que aparece en la Escritura es muy distinta a la verajá que nosotros conocemos hoy en día. A nosotros nos piden una verajá y nosotros la damos, y si un papá o una madre, ¿cierto?, tienen 2, 3 hijos y quieren una bendición para cada uno, damos 3 bendiciones sin problema. Pero acá no, acá hay una bendición. Y eso quedó claro en la parashá anterior. Como resultado de esta treta armada por nuestra madre Rivka para que Jacob se quede con la verajá, resulta de que Jacob tiene que huir, ¿cierto?, a Padan Aram, a la casa de Labán. Esta parashá que parte en el 28:10, capítulo 28, verso 10, al capítulo 32, hasta el capítulo 32, verso 3 del Sefer Bereshit, tiene varios temas. Perdón. Primero, Jacob en Betel. Ya, aquí vamos a ver a Jacob en Betel, cómo se encuentra con un lugar especial, con unas piedras especiales, ¿cierto?, con un sitio especial y con un Dios muy especial. Después vamos a avanzar hacia la segunda aliá, Jacob ya en la casa de Labán, las hijas de Labán, ¿cierto? Labán, perdón. Avanzando hacia la tercera, Jacob se casa con Lea y no con Raquel. Aquí hubo, ¿cierto?, también una treta, un engaño, ¿verdad? En la cuarta aliá tenemos ya la enumeración de los hijos de Jacob que van naciendo, que van llegando. En la quinta aliá, el trato de Jacob con Labán. En la sexta, las tretas de Labán contra Jacob. Y ya en la séptima aliá, el regreso,
¿cierto?, de Jacob a la tierra de Canaán. Esta para allá Vayetse, y salió, significa y salió, tiene la Haftará en el libro del profeta Isaías, capítulo 11, versos 7 al 12. Y el Maftir se encuentra en el capítulo 32, verso 1, verso 3. Que, perdón, es importante en esta para allá, que comienza un trato del Eterno con nuestro patriarca. Dice, Vayetse Yaakov mi Beersheba Vayele Harana. Y salió Jacob de Beersheba y se fue a Harán. Dice que llegó al lugar, ¿cierto? Pasó la noche ahí. Dice porque el sol se había apresurado en ponerse. Ahí también hay algo extraño. Y tomó de las piedras del lugar, las puso de almohada y se acostó en el lugar aquel. Y soñó, y aquí una escalera apoyada en tierra cuya cúspide llegaba al cielo, y por ella los ángeles del Eterno subían y bajaban. Y aquí que el Eterno se erguía junto a él y dijo, yo soy el Eterno, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Ese es el inicio. Ahora nosotros nos vamos a encontrar acá con capítulos con episodios muy curiosos, muy curiosos. Pero uno de los que a mí me llama, cierto, poderosamente la atención eh, es cuando llega Jacob, conoce, cierto, a Raquel, llega Jacob a la casa de Labán y le dice que a Labán que va a trabajar, cierto, 7 años por, para quedarse con Raquel. En ese entonces, estos contratos, porque el matrimonio, ¿cierto? En el judaísmo ustedes saben que es un contrato, no es un sacramento, es un contrato. Y por eso en el judaísmo y en la Torá incluso no tiene el carácter de indisoluble, ¿ya? Eh, en la Torá existe bajo ciertas cláusulas, ¿cierto? Y bajo ciertos parámetros existe la carta de divorcio, el get, que en hebreo se llama el get. La cosa es que en ese entonces, cuando se celebraba este contrato, había dinero de por medio, ¿ya? Después va a venir en Matan Torah la entrega de una ley específica y vamos a entender por qué, ¿ya? No, uno no se casaba con alguien, ¿cierto?, porque la amaba. En realidad no. A pesar de que esta es la parasha más romántica de toda la Torah. Porque es primera vez que un hombre besa a una mujer antes del matrimonio, ¿ya? Eh, y la escritura dice que la amó, específicamente dice que la amó. En la parashá, cierto, anterior, nuestro padre eh, en dos parashot atrás, nuestro padre Isaac dice que metió a Rivka a la tienda donde estaba su madre, ¿cierto? Y dice, y se consoló con ella y la amó, y al final dice la amó, pero no dice que la haya besado, aquí no, aquí Jacob besa, ¿cierto?, a Rivka antes de su matrimonio, cosa que era muy extraño, la verdad es que muy extraño. Como resultado de esto, ¿cierto?, de esta negociación, quedan en que Jacob va a trabajar 7 años. Al cabo de 7 años, ¿cierto?, él va a quedarse con Raquel. ¿Y por qué trabajar 7 años? Porque como este es un contrato, para salvaguardar a la futura esposa, en realidad, ¿cierto?, se requería dinero de por medio. Si Jacob no tenía dote, ¿cierto? Y no tiene dinero para ponerlo como una garantía, como un mashkon, entonces él trabajaba. Y hay algo que me llama la atención, dice que él encontró que eran como pocos días, 7 años como pocos días porque la amaba. Una, una frase muy del corazón. Cuando se cumplen los 7 años, eh, la noche se celebra la boda y la noche en que van a intimar, ¿cierto? Eh, en vez de entrar, ¿cierto?, Raquel a la tienda
para pasar su primera noche de boda con Jacob, cambian a Raquel y Labán pone a Lea. Y debido a esto, la idea central, ¿cierto?, que ronda en el aire en esta para allá, es la idea de el engaño. Perdón, el engaño y la decepción. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Cierto? Eh, Esto de la decepción a, va a ser una constante los primeros años de la vida de nuestro patriarca, ¿ya? Y en el fondo, lo que Dios le está enseñando, y sabemos todos nosotros que todas las enseñanzas de parte del Santo Bendito son todas dolorosas, y es para que aprendamos. Una enseñanza que no duele no es enseñanza, no nos queda grabada. Eh, de manera que la decepción va a ser la constante en la vida de nuestro padre Jacob, de nuestro patriarca. Él se va a sentir decepcionado. Pero aquí hay algo interesante. Lo que está enseñando acá la Torá, el Eterno le está enseñando a nuestro padre Jacob a ser sensible con otros, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque es muy distinta la situación es muy distinto cuando en una situación de engaño, el engañado eres tú. Hasta aquí, ¿cierto? Jacob ha mostrado, ¿cierto? Una chispa para salir con la suya, como decimos, y para quedarse con lo que él quiere, ¿cierto? Primero con comprar la primogenitura, después quedarse, ¿cierto? Con la bendición, y después huir lejos, ¿cierto? Para no enfrentar a su hermano, y después llegar, ¿cierto? A la casa de Labán, y ahora ser él el engañado. Entonces saben que las cosas cambian de color cuando el engañado eres tú, cuando eres tú quien, ¿cierto?, se ha sentido decepcionado por otro, y no otro decepcionado por lo que tú hiciste. Esto es muy distinto. Entonces aquí el Eterno lo que está haciendo es llevarlo, ¿cierto?, de un estado, por decir así, de dudosa honestidad a un estado de honestidad íntegra. Y eso a Jacob le va a costar muy caro. Le va a costar muy, muy caro. Entonces acá tenemos los pilares sobre los cuales se va, ¿cierto?, a fundar este cambio que se va a generar en la vida de Jacob. Jacob sale de la casa de su padre a Padán Aram, ¿cierto? Como, como muchos de nosotros a lo mejor hemos decidido salir o partir, ¿cierto? O no asistir más para no enfrentar una situación. Nada más que para eso. En otras palabras, existe una especie de constante de, en el fondo, echar tierra a la situación en vez de enfrentarla. Es mucho más fácil, ¿cierto? Eh, Como se dice por ahí, como el avestruz, ¿cierto? Meter la cabeza bajo la arena que enfrentar la situación. Y aquí nosotros lo que vemos es que el Eterno lo cazó. El Eterno. ¿Por qué el Eterno haría eso? Bueno, porque el Eterno tiene un plan con él. El Eterno tiene que generar en él un cambio en su corazón, en su forma de ser, en su forma de tratar a los demás. Por eso, ¿cierto? Una de las cosas que sobresale de esta para allá es que cómo se nos viene a nosotros eso de ponernos en el lugar del otro. ¿Cómo se nos viene? Como dice la canción, ¿nos va o no nos va? Sencillamente ponernos, ¿cierto?, en el lugar de otro. Eh,
Nuestra tradición dice que después que Jacob se da cuenta de este engaño y él regaña, ¿cierto? Eh, a Lea, ¿por qué, por qué quiso, ¿cierto?, hacerse pasar por la hermana menor? Lea le contestó con otra pregunta. ¿Y cómo tú te hiciste pasar por tu hermano mayor? Entonces es muy amargo, por decirlo de alguna forma, cuando nos dan a beber, como dicen por ahí, una sopa de nuestro propio chocolate. Entonces, aquí la idea es, algo va a pasar en el corazón de Jacob. ¿Por qué? Porque él va a probar lo que otra persona siente cuando es objeto de lo que él hizo, ¿cierto? Con su hermano. Alguien podrá discutir, podríamos discutir si, si Dios estaba de por medio, si no lo estaba, si era la mano de Dios, si era designio eterno, lo que sea. Lo que no podemos discutir es que lo que hizo Jacob, ¿cierto? No fue lo más ortodoxo, no fue lo más correcto, esa es la verdad, no fue lo más correcto. Ahora, ahora la historia es distinta. Aquí hay un engaño, pero ahora es él el engañado, ¿cierto? Y todo cambia de color. ¿Cómo nos cambiaría a nosotros, ¿cierto?, la forma de relacionarnos con los demás si nosotros nos pusiéramos en una sola oportunidad, tan solo en una sola oportunidad, en los zapatos del otro, en el lugar del otro, en el puesto del otro? Sería distinto, sería distinto. Dejaríamos, ¿cierto? Perdón, esta forma, ¿cierto? Tan objetable de ser, de nuestra, ¿cómo podríamos decir? De nuestra aparente, ¿cierto? Eh, corrección para, en el fondo, darnos cuenta de que sí necesitamos un trato de parte de Dios. Como esto, no es que el Eterno lo esté castigando, el Eterno le está enseñando. Y eso lo vamos a ver en la próxima para allá, cuando Jacob se tenga que encontrar con su hermano. Vamos a ver la para allá Baishlach, vamos a ver que algo cambió, algo profundo. Y no hay cambio profundo que no pase por el corazón. Algo pasó en su corazón. ¿Se fijan? Ya, ya con un par de campamentos encima, él no puede tener ni echar a andar las mismas tretas que tenía, ¿cierto? O que usaba cuando él era joven. Ya aquí él tiene hartos años de más y con otras responsabilidades. La vida le ha cambiado de tal forma que ahora él se ha vuelto vulnerable al trato de Dios. Por eso dije yo hace unos minutos que aquí vemos cómo Dios lo atrapó. ¿Y saben por qué? Porque no podemos huir toda la vida de Dios. No podemos arrancar toda la vida del trato de Dios. Tarde o temprano, vamos a tener que enfrentar al Eterno y generar el cambio que el Eterno nos ha pedido durante tanto tiempo. Acá nosotros tenemos, ¿cierto?, el mejor ejemplo a nuestro padre Jacob. ¿Cómo pasar de una rectitud dudosa a una rectitud íntegra? ¿Cómo pasar, cierto, de una persona que acostumbraba a arreglarlo todo con un par de triquiñuelas a una persona que se da cuenta que para ser depositario de una buena verajá y de una buena herencia y de una buena tradición, cierto, él ya no puede usar las mismas herramientas que, que usaba antes? Y eso es lo que debemos rescatar. El Brihad allá nos dice que somos, ¿cierto? Dice, porque vosotros sois nuestras cartas, dice Rab Shaul en Corintios. Vosotros sois nuestras cartas abiertas y leídas de todo, por todos, conocidas por todos. Así de honestos, así de transparentes tenemos que llegar a ser con la ayuda del Santo Bendito. Es decir, lo que las personas ven. Eso es exactamente lo que somos. Y me parece curioso. ¿Por qué? Porque resulta que esta parasha está justo en el mes de, ¿cierto? Iniciando el mes de Kislev, que como ya he dicho en reiteradas oportunidades, es el mes que nos llama a deshacernos de nuestras cáscaras, de aquellas cosas, ¿cierto? De las máscaras, de la cáscara, de aquello que impide que el Eterno pueda hacer lo que quiere hacer con nosotros
y que hace, ¿cierto?, en el fondo que yo proyecte una imagen que quizás no obedece a la realidad. Dicen por ahí que el dolor es lo único que desnuda el alma del hombre. Y vamos a ver aquí, ¿cierto?, cómo nuestro padre Jacob va a ser tratado en esta escuela, la escuela del dolor, donde todos nosotros, de una u otra forma, tenemos que pasar, porque de seguro estamos todos matriculados e inscriptos. Que el Eterno nos ayude, nos dé una buena semana, que podamos recibir, ¿cierto?, la fuerza, la energía para deshacernos de nuestras cáscaras, para ser gente honesta, para ser Anshei Emes, hombres de verdad, y ser cartas leídas de todos, que no tenemos nada que esconder ni nada que ocultar. A eso, ¿cierto?, se refiere la integridad que alcanzó nuestro padre Jacob, no sin lágrimas. Y es por lo que yo dije anteriormente. Una enseñanza que duele, es una enseñanza que queda. Que el Eterno nos bendiga. Una buena semana. Shavuot Tov.